Voy a empezar a Sí, grabar por si acaso. Ya empecé a pues grabar. aquí vamos cómo hacer el gráfico. Ya, súper. Adelante, Entonces, Tomás. ¿qué es lo que tienen que hacer? Tú dices que tus tres ejes, mira, el de absoluto, olvídate. Los que me interesan son el X, el Y o el Z. Y de ahí tienes que ver cuál es el que tiene mayores aceleraciones. Ya. Oscilaba mucho tu péndulo, ¿no? Aparte Sí, del o sea, eje que querías. sí, en el X es que estoy viendo de que hay valores negativos y positivos intercalados, entonces no sé cuál de los dos, si Espera, es que eso está bien o mira, mal. hagámoslo de la siguiente forma, para ver nomás cómo va tu gráfico. Selecciona la columna A y B. Insertar gráfico. Insertar arriba de dispersión. El de más a la derecha, más a la derecha, ahí. El primero. Cualquiera. ¿Sí? Ya, esa es la cantidad de datos que tienes. La aceleración, si te fijas, va entre -1 y 1,2 más o menos. Ya. ¿Puedes expandir un poquito hacia la derecha? Alargar el gráfico un poquito. A ver qué tan buenos quedaron los datos. Diría que se ven bastante bien en realidad. Sí, Parece es que que ese era yo el creo que eje correcto. esta cosa acá se produce cuando quise pausar Sí, el dispositivo y le di como un toponcito. ya. No, pero eso no es problema. No te preocupes. No, sabes que este eje se ve bastante bien. Yo creo que este era el eje correcto. Ahora selecciona el A y el C, por ejemplo. O sea, la columna A y la columna C. Insertar, de nuevo lo mismo. Insertar gráfico de dispersión. Ya, si te fijas, las aceleraciones aquí son más pequeñas. Así que este no es el eje correcto. Suprime ese gráfico, ¿no? Y ahora selecciona el A y el D. Yo creo que ya estamos más o menos claros que es con el X. Ah, pasa lo mismo. Sí, entonces ese también para afuera. Entonces te vas a quedar con la columna A y B nomás para trabajar. Ya. Y después de obtener el gráfico, profe, Mira, tú tienes buenas oscilaciones, yo diría como desde el, no sé, desde el 5 más o menos hasta el 20. ¿usted se refiere a esta parte de acá? Sí. Del gráfico, sí, de lo que veo en tu gráfico, por el eje horizontal, yo creo que desde el 5, desde el segundo 5 más o menos hasta el segundo 20, tienes una buena bajada suave. Ya. Desde ahí selecciono los datos entonces. Gerald, si no tienes la opción sin G, trabajas directamente con la opción con G nomás, porque después te va a quedar en el eje Y, te va a aparecer que está el 9,8 fijo, así que no es problema. Ya. Ya, vuelvo acá al gráfico. Entonces, ahora como tus datos dijimos que íbamos a ir entre el 5 y el 20, ¿Sí? trata de ir a la columna A y baja hasta que te aparezca un 5 en el primer índice. 4, 5, por ahí. Aquí. Entonces selecciona más o menos desde ahí, y aquí tú tienes que hacer fácil porque es la columna A y B nomás. Entonces baja, y ahora baja hasta que aparezca en la primera el 20 más o menos. Por ahí. Ya. Hasta el inicio del 20 por ahí. No, sí, no importa dónde termines, sí, tener más o menos el suficiente dato. Por ahí. Ya. Entonces, control C, Ya. anda ahora a crear una nueva pestaña abajo, donde dice Metadata Time. Ahí aparece una pestañita extra a la derecha. Entonces, ahora, desde la columna, desde el A2, control B. Ya. Ya. Lo mismo que hicimos con tu compañero. Entonces, ahora en la columna C, en C1 escribe T, ¿T? en C1, Ah, T, ya, Enter. Y abajo escribe lo siguiente. Igual A2 menos eh, signo peso A, signo peso 2. peso a Signo peso 2. 2. Ah, sí. Sí. Ya. Enter, te debería quedar un 0. Súper. Entonces ahora marca de nuevo ahí y donde está el cuadradito a la derecha abajo, doble clic. Oh, Súper.
Ahí tienes los datos que deberían ser como 15 segundos de medición. Y ahora toma la columna B de nuevo y pégala al lado en la columna D. ¿Cómo copio esto? No, la columna D, B de buena, pégala en la columna del dedo, D. Control C, control D. Ya. Súper. Y arriba colócale datos, no sé, o AX. Datos. No, no importa, eso no importa realmente. Déjalo así nomás. Ya. Oh, el profesor que se puso a maullar mi gato, pero un poco. No te hagas problema. Hazle cariño, que con eso se trata. Ya, ahora sí. Ya, espera. Mauricio, a este me preguntabas, ¿qué hace ese comando? ¿Cuál te refieres? ¿Los signos pesos? Sí, los signos pesos lo que hacen es que inmovilizan una de las columnas. O sea, el signo peso en A inmoviliza la columna A y el signo peso en el 2 inmoviliza la celda en el número 2. Entonces, de esa forma, lo que hace es que a toda la columna A le va restando el valor que está en la columna A2. Entonces, como es A2 menos ese valor específico, entonces quedan todas, se le resta el valor de t igual a 0. Ya. Entonces, ahora estos valores, los que tienes desde el C2 hasta el D infinito de abajo, esos son Ya. los que tienes que pegar en el archivo de análisis. Ah, estas dos columnas. Sí. Tienes que, Ya. ahí puedes apretar. Prefiero que tomes desde el 0 y no la columna completa. Ahí apretas Shift, flechita a la derecha. ¿Cómo? Pero, No, profe, ¿qué? con el teclado, con el teclado. Shift Ya, dígame. y flecha a la derecha. Pero lo hiciste con el mouse, no con el teclado. Ah, ¿o cómo? Pero Sí, que está tengo bien. que Shift, seleccionar estas dos columnas. mantén presionado Shift y flecha a la derecha. Y ahora Ya. Control, manteniendo Shift apretado, ahora aprieta Control y aprieta hacia abajo, la flecha abajo. Control C Ya. y ahora te vas al otro archivo. Análisis. Sí. Y desde el A2, bueno, habilita edición. Y desde A2 pega los datos. Control Desde D. A2. Ya. ¿Y qué te dice? Oh. Una forma, ya, dale no, aceptar. Me Ya. voy a alejar un poco para ver mejor el Tu gráfico. curva azul está cortada hasta esos datos de ahí. Ahí aparecen, a la izquierda te aparece hasta donde está tomando los datos. Ah, ya. Todo esto. Entonces ahí tienes que bajarla hasta el tope ¿De abajo. acá? Sí, ¿O ahí este de tienes que acá o bajarla. ambos? Tienes que bajar las dos, pero tiene que ser una y una. Una Ya. primero y después la otra. Tengo que llegar hasta el final de los datos. Sí, Va, me ahí. pasa. Déjalo ahí, ¿no? Sí. Ya. Más que se puede. Ya. Eh, Súper. Bien. Ah, ya. Ya, y ahora tienes que hacer más o menos lo mismo que hicimos delante con tu compañero en el T ajuste. El 0 está bien. Aquí yo te diría que lo pusieras 0,01 en el de abajo. Ah, en el de abajo. Sí, 0,01, 0,01. 0,02. Y a ver si seleccionas los tres primeros y les das doble clic. Los tres primeros. ¿Sí? 1, 2, 3. Ah, va. ¿Cómo se hace eso, profe? Selecciona así, mantén el mouse sobre D2, un clic y sin soltar arrastra hasta el D4. No, 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 escape, escape, escape. Ya. Ya. Sobre el D2, D2. sí, ahora un clic, sin, no, no,
en la casilla. Un clic y sin soltar arrastra hasta el A3, o sea, el D3. Ahí, ya. Ahora agarra la puntita derecha y vas bien, y vas bien. Baja uno, baja uno. No. Ya, o sea, desde aquí hasta el de 3, ¿cierto? Sí, baja uno más, baja uno más. Ya, hasta el de 4. Hasta ahí, sí. Y ahora doble clic. Ahora Ah, sí. ya, Perfecto. ya. Y ahora en el I ajuste, o sea, en el E2, ahí lo mismo, doble clic en la puntita derecha. Y baja un poco porque seguramente se cortó hasta donde estaba antes. Ah, no, estamos súper. Ah, Profe, Tiene que ¿puede llegar hasta aquí. repetir eso último, porfa? eh, ¿qué cosa en particular? Espera, vamos a tener ¿Cómo que se... hacer. Mira, repite de nuevo el ajuste, en T-ajuste, selecciona, no sé, unas 5 columnas, o sea, unas 5 filas. No, escapé, escapé. Casi la embarro. Profe, ¿qué es lo que Selecciona, cambia ahí cambiando los datos? no, todavía no cambia nada por ahora. Ahora tienes que arrastrar, haz doble clic en la puntita, ¿cierto? Baja sin hacer clic, bájanos. Y ahora sigue haciendo, ahora arrastra la punta, ahora tienes que arrastrar hasta abajo. Igual le podría haber Por ahí hecho yo doble creo. clic. ¿O Por ahí, por ahí, por ahí. por ahí? Ya. Sí que estamos bien. Vuelve arriba y tienes que hacer ahora lo mismo con el donde termina la columna. eh, por ahí. Baja, Ya. baja, baja. No, baja, baja nomás. Selecciona esa y ahora doble clic desde ahí. Ah, ya. Súper. Ahora vuelve arriba al gráfico y donde está la curva naranja. Baja de nuevo y ahí vas a tener que volver a arrastrar los datos hasta abajo. Ahí. Yo pensaba que en el Excel 2010 no se iba a poder. No, Por sí se eso puede. estaba un poquito asustado. Se puede desde el Excel 2.7. Ah. Ahí. Súper. Me quedé en el pasado con mi computadora acá. Ahí estamos, ya. Entonces ahora tienes que usar los datos que aparecen abajito, los que están en la caja azul, para ir ajustando la curva naranja sobre la curva azul. Ah, ¿cómo, profe, cómo ir ajustando la curva? Cambia los números. Por ejemplo, la amplitud ponla en 1. Ahí te aumentó la amplitud. Ah, tengo que ir jugando con los números para llegar a la curva azul. Claro. La que Ya, más se parezca según tú. ya. Voy a anotarlo eso. Jugar con los números para asemejar. Azul. Ya, perfecto. Y eso hay que hacerlo para los 5 largos. Ya. Vale, profe. Muchas gracias. Y mi otra duda, antes de irme, porque tengo que ir a darle comida a mi gato. Y en la frecuencia angular teórica tengo que calcularlo ya con la gravedad y el largo que me dieron que Claro, los obtuve que tú usaste. de los que yo usé. Ya. Y ese mismo resultado aquí lo divido en 2pi. Sí. Ya, perfecto entonces. Ya, profe. Les voy a pedir que tomen un print pantalla de esta curva de ajuste de uno de los largos. Por ejemplo, esta misma, cuando termine de hacer el ajuste, tomen un pantallazo de esto y lo adjunten en el informe. Ah, ya se coloca un poquito más abajo acá. Sí, no, pero que esa de ahí creo que era para el gráfico. La de abajo es para el gráfico. Entonces disculpen, voy a abrir de nuevo la guía y le voy a agregar ahí que incluyan un pantallazo de uno de los ajustes numéricos. Ya. Así Profe, y el que, gráfico el que dice que usando Excel realiza un gráfico de la frecuencia angular al cuadrado, no es lo que acabamos de hacer, ¿cierto? no, después, si te fijas en la otra tabla, mira, vuelve a la otra tabla. De aquí tú vas a tener ahí una frecuencia angular. Sí. Ya, esa vuelve al Word y esa tabla, o sea, vuelve un poquito arriba. Ahí arriba tienes los mismos datos. Tienes la amplitud, uno más abajo, la tabla 2. Ahí, entonces Ya. tienes
largo experimental, deberían estar los 5 largos. Aquí vas De la tabla copiando, que está en el Excel. claro, ahí vas traspasando los datos que obtuviste de tu ajuste con el Excel. Ya. Entonces ahí te aparece frecuencia angular, Ujú. y esa es la que después tienes que elevar al cuadrado y calcular con el inverso del largo. Y eso lo pones en Excel y haces un gráfico con esa foto. Y ese es el que pegas ahí. Ah, ya. Ya, profe, perfecto entonces. Sí, esas eran como mis dudas a grandes rasgos. Súper. Ya. Voy a dejar de Eh, compartir entonces. Bueno, voy a subir la nueva guía para que puedan colocar para que puedan completar la tabla. Profe, entonces tenemos que hacer 5 Excel, cada uno con una de las distintas medidas. Sí, uno para cada largo. Ya. Muchas gracias, profe. Bueno, que estén bien. Quedo igual atento por si acaso. Voy a pausar la Chao, grabación. gracias. ¿Hasta cuándo teníamos que hacer esto? Tienen hasta la medianoche. No. Retomamos otro caso por si alguien le sirve. Cuéntame. Yo creo que ahí se está viendo. Ya, si ahí se ven bien los datos, entonces esa es la aceleración en X. En X, en Y y en Z. Yo diría entonces que tu eje correcto sería el Y. Este. ¿Sí? Ya. Entonces, exporta Cortar. y lo puedes bajar como Excel o te manda error. Me manda error en la página. Ya. No, entonces, exportalo como CDS, C, coma separate variable. Aquí. CBS decimal coma. Sí, Tabulador decimal. decimal coma, sí. Y así me deja bajarlo, pero claro, me da como número entero, no. Ya, no por eso. Ahora abre Excel. Espera un poco. El cambio de pantalla. O minimiza tal vez no tienes que primero sacarlo del punto RAR, ¿cierto? Del archivo Sí, comprimido. Ya. No, pero, a ver, entonces aquí... no ser que tenga que abrir otro archivo, puede que sea eso, ¿no? No, es que parece que arriba te dice que parece que hay pérdida de datos. ¿Te fijas? No. Posible data loss. Ok, Pero claro, don't porque aparecen como por un número. espera, colócale don't show again. Ahora, selecciona la columna A. No, está mal, porque te dan números raros. Te iba a decir que usaras acá la otra columna. No importa, mira. Anda, agrega, a ver qué puede ser. Sí, agrega una pestaña o abre un archivo Excel nuevo. File, new. Excel, ya, súper. Cuando te abra ese, cierra el otro. Para que no tengas problemas con los datos. Espera, ¿eso lo descargaste como en el escritorio o algo? Sí. Ya, entonces colócale don't save. Estaba compartiendo el Excel exclusivo. Entonces tienes que compartirme el otro nuevo. Ya, y Ya, aquí coloca data arriba. Data. Data. Arriba, a la izquierda dice from text CSV. Ahora escojo el archivo, supongo, y lo pongo, ¿no? Sí, pero dale un segundo. League of Legends, interesante. Un poco de todo. Ya. Importar, abajo. Ajá. Entonces te va a salir una ventana de importación. Ya. Ahí Aquí, está bien el tiempo, claro, supongo. no está malo también. En el tab, sí, el delimitador se supone que era el tab. ¿Puedes cambiar arriba? Le pongo coma. A ver, cambia cualquiera. ¿Cómo? A ver. No. No. Delimitar. Space. Ahí está bien. No, tampoco. Este sería. No, en tab. Vuelve a tab, a ver. Ajá.
7, 8, 9. No sé, parece que sí está bien. ¿No? Está bien con tab. Pero- Load. Sí. Y creo que puedes tomar la columna A y colócale insertar arriba. ¿El gráfico de No, punto? aquí el de la izquierda. En ¿Cuál diagonal es? a la izquierda, arriba. No, Diagonal no, a la no en scatter. No. Donde estabas, la misma sección de gráficos, pero hay ya. unas líneas atrás. En diagonal ahí hacia la izquierda. Arriba. No. Ahí. Muévete ahora en diagonal hacia arriba, una abajito. No, esas son las columnas 2D. Ese. Ya. Dale ahí, a ver. Ya, ahí te da un gráfico lineal en el tiempo. Ahí importo bien los datos, solo que me parece que están un poco grandes. Sí. Entonces, lo que vas a tener que hacer es, yo sospecho que estos deben ser 0,04, 0,05, 0,06. Ya. Así que vas a tener que tomar una nueva columna. Por ejemplo, escribe en la columna F. En el primer encabezado arriba, colócale T. ¿Sí? Dale Enter. Y ahora coloca abajo. Haz clic en igual. O sea, igual. Es que igual, sí. Ahora clic en A2. Hago clic en A2. ¿Sí? Aquí. Dividido. No, Dividir. escribe mejor como A2 porque te hizo como referencia cruzada. No sé. Sin el paréntesis cuadrado. A2 dividido. Aquí vamos a tener que colocar 2, 4, 6, 8. Dividido en 1 con 9 ceros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Enter. Ya, Ah, está más razonable. gracias. Y ahora tienes que tomar las otras aceleraciones. ¿Cuál era la que Sí, dijo pues la aceleración en I? claro, lo tomaría con este T, el de columna F, con el. Claro, tendrías que dividirla más o menos en la misma cantidad de partes. Ya. Ya entendí. Sí, creo que Entonces aquí hago I, sí, enter, está bien. aquí hago igual, La C2 aceleración. Claro, C2. dividido en 1 y 9 ceros. Ya, súper. Ahí está. Ahí yo creo que está más razonable. Gracias. Grafica de nuevo FG y de ahí ves cuáles son los datos que te sirven. Ahora sí como dispersión. Súper. Oh. ¿Y esto cómo Yo lo creo sé? que, mira, yo los veo bonitos del 20 al 30. Oh, de por aquí. Quizás faltó dividir quizás un poco más la aceleración. Me faltó un cero. No, yo creo que está bien, porque me parece que me diste con la aceleración de gravedad, ¿o no? Sí, diría Ya. que sí. No, yo creo que puede ser ahí la diferencia. Puede ser, no sé. Pero yo lo mantendría así y si no, puede que haya sido otro problema. Ahí. Ya con eso puedo trabajar el problema. Ya ten cuidado porque te va a pasar lo mismo con todos los demás datos. Sí, pero ya me acordé como la fórmula, ahora así decirlo. Ya, súper. Bueno, que te vaya bien. Gracias. Bueno, Profe, Fernando, no. ¿Fernando me ha hablado, no? ahora le... Ah, ya. Oh, no, dale, no. Ah, ya, profe, mire, es que le quiero mostrar si es que está bien que use... Oh, me equivoqué. Que use la Z. Eh, sí, mira, las escalas que tienes 0,1, el otro es 0,05 y el otro es 0,5. Entonces, la aceleración en Z es la correcta. Y Ya. sospecho que tu teléfono estuvo como oscilando un poquito de lado. Sí Por eso está se ve de así como lado. medio entrecortado.
Ah, ya. No, pero está bien. Igual tienes la curva grande como para ajustar. Ya, gracias. Bueno, Fernando, ¿querías compartir? Sí, ahora sí que lo que estoy diciendo está bien. Eh, ¿Se ve? Ahora sí. Ya, voy a hacerlo hasta el segundo 20. A ver, no tengo tanto- O sea, se ve el Firefox. ¿Ya? ¿Pero le diste amplitud a la oscilación? ¿Cómo? No, no has movido el péndulo. No, Entonces tienes que mover el péndulo para que te marque la aceleración. pero ¿cómo, cuánto sé cómo cuánto moverlo? ¿Qué largo estás usando de péndulo ahora? 40. No sé si se escuchó. Vuelve a compartir un poquito, porfa. Que justo me silencié porque mi perrito se puso a ladrar. Mira, anda arriba donde está el papelero y borra estos datos. Ya. Ahora activa el Firefox, o sea, dale play Ya. y empuja tu teléfono no más de 2 o 3 centímetros. Me da la impresión que la aceleración en Z es la que está correcta. ¿Lo sé? Sí, pero lo detuviste muy pronto. No, es que no, que de repente no escucho bien. Por eso. Pero repítelo ¿Ya? y ahí te va a salir bien el gráfico. Ya. De hecho, todavía está oscilando, así que si lo dejas ahí. Creo que está torsionándose tu teléfono, no solo oscilando. ¿O no? Creo que sí. Pero suavecito, darle un empujón tratando de que no rote sobre su eje. No, pero ahí está bien. Ahí tienes suficiente. O sea, deja que siga midiendo. Aquí déjalo un par de segundos, hasta, no sé, unos 40 segundos o algo por el estilo. Ahí está suavecita la curva. Va súper bien. Yo creo que por ahí ya tienes como suficientes datos como para poder hacer la estimación. Ya. Entonces No. ahora exporta. ¿Esto funciona en Excel o igual te da error? ¿Ah? Cuando exportas en Excel te tira error. No. Era así. Es que sigues compartiendo el Firefox. Mm. ¿Y se cambió? Ah, sí, te los carga bien. ¿Está bien? Creo que sí. Ya. Después como, ¿qué hay que hacer? Que yo ayer me vi el video de gráfica en Excel, pero no entiendo ahora cómo tengo que hacer en sí. Ya. Aquí, ¿cuál era el Z? Era el que funcionaba bien, ¿cierto? Sí. Ya, entonces lo que tendrías que hacer es, por ejemplo, escribir la columna. A ver, toma la columna A y la columna E. No, pero clic en A y clic en E. ¿Eso? No, clic en la columna A, arriba. Ah, ahí. No, no solo usar Excel. Ahí. Y ahora en la columna E. Se me pegó. No, ¿qué tengo? No, pero estás tratando de agrandar el ancho de la columna. Mira, donde aparece A, haz clic directamente sobre A. Eso.
Y ahora me parece que hay que apretar Control y presiona sobre E. Era eso, ¿cierto? Me parece que era la columna D. No, sabes que no te tomó bien la importación, te los tomó como un único dato. Por eso está como raro. Ahí lo voy a cortar de nuevo. Está todo en la columna A. Por eso se ve como raro. ¿Te fijas que está separado con tabuladores? ¿Ah? Entonces tienes que cierra eso y abre un Excel nuevo. ¿Y después qué hago? Dejaste de compartir porque estabas compartiendo el Excel nuevo. Ahora sí. Entonces, anda arriba donde dice datos. Y ahí colócale desde el texto /CSV. Y por ahí debería estar donde hayas descargado los datos. Ahí. También veo League of Legends. Ah, no, eso es que lo juego cuando me aburro. Espera. Creo que no se me está. O sea, me imagino que no juega nunca durante el año porque no tiene cuándo aburrirse, ¿cierto? Ah, no. De hecho, es que tampoco mi computador no es como para jugar, entonces no es que juego en Minecraft. Cerraste la ventana, así que no veo qué es lo que Sí, sí. estás haciendo. Por si acaso. ¿Y se ve? Ahora sí se ve. Ahora parece que lo has tomado bien, porque tienes la contabulador. Sí, creo que está bien. Entonces ahora colócale cargar. Ya, entonces ahí tienes el tiempo, la aceleración en X, la aceleración en Y, la aceleración en Z. Y quedamos de trabajar con la aceleración en Z, ¿cierto? Sí. Ya, entonces ahora selecciona con la columna A y control la columna B. Y ahora insertar arriba. Gráfico de dispersión. ¿El primero? Sí, eso está bien. Entonces ahí están tus datos. Y yo te diría que lo agrandes un poquito para ver más o menos cuáles son los que te sirven. Yo lo veo bastante bien. Yo tomaría como de... Se me pierde un poco el 0. 5, 10, 15, 20. Ya están cada 5. Yo tomaría desde el segundo 5 hasta el segundo... No, perdón, desde el segundo 10 hasta el 25 yo creo que tiene suficiente para poder hacer el ajuste. Desde el 10 al 25. Eso como... Entonces, ahora tienes que ir a la columna A Ya. y baja hasta que te aparezca un 10 en en el primer dígito. Que aparezca un 10 en el segundo. Claro, a los 10 segundos. Entonces tienes que bajar. Por ahí. Entonces, selecciona más o menos. Selecciona todo. Desde ahí hasta la columna Z, o sea, hasta el Linear Acceleration Z. Tienes que mantener apretado con el clic desde ahí. Seleccionas hacia la derecha hasta la aceleración en Z.
un solo clic, eso, y mantén apretado, y ahora baja a lo bestia hasta los 25. Pero se podría con un Baja clic, el ¿o mouse no? así con lo que puedas. ¿Cómo? No se podía con un clic, creo. No. No. Soltaste el mouse. Tienes que seleccionar los datos. Entonces tienes que mantener apretado y ahí bajar hasta el 25. Por eso es así, a lo bruto. Hay que darle hasta abajo casi. Por eso tu compañero de delante grabó 5 minutos. Creo que su tabla debe haber sido gigante. Eh, ya, gracias. Por ahí yo creo que ya estamos bien. Entonces, control C. ¿Ya? Y ahora haz una hoja nueva. En donde dice hoja 1. Abajito. ¿Dónde? Y ahora coloca control. Eso. Ya. Entonces, elimina las columnas C y D. O sea, B y C, perdón. Haz clic en B y C. Gracias. Gracias. Escape. Suprime. ¿Por qué no? No, escape, de nuevo. Haz clic en B arriba. Con el botón derecho. Eliminar. Y lo mismo con la nueva B. Elimina eso también. Ya. Entonces, ahora, donde está el 1, a la izquierda, más a la izquierda, donde está el 1, coloca agregar. No, en el 1. Como Una aquí se línea más clic. abajo. Ahí a la izquierda. Donde está el 1, botón derecho, agregar. No entendí. Insertar, perdón. ¿Dónde está el 1? No, pero- Mueve el mouse sobre el número 1 que está a la izquierda. Botón derecho Sí. y insertar. No. Ahí está, bien, insertar. No. Entonces, ahora en la columna C, Ya. escribe T arriba, en C1 T, Enter. Y acá lo mismo. Escribe igual A2 menos signo peso A, signo peso 2. Super, Enter. Y ahora colócate sobre el 0 de nuevo y haz doble clic en esa puntita. Super. Entonces ahí tienes el tiempo ya normalizado desde 0 y ahora tienes que tomar la columna B y pegarla con control C control C en la columna B y pegarla en D. No, ¿por qué? Profe, ahí en esa fórmula, a mí, o sea, cuando le escribo me aparece solamente el 0, no me aparece el número hacia abajo. Pero ¿no te funciona eso del doble clic en la puntita derecha? No me funciona, no sé por qué. Pero te aparece el puntito de la derecha, ¿cierto? Abajo. A ver, no. Sí, ahí sí. Pero cuando le hago doble clic no se me Sí. copia, o sea, Y si lo tomas y lo arrastras hacia abajo, esa puntita derecha, ahí sí. allá, súper. Profe, que había dicho que copiara la columna La B. columna B, la columna buena en la columna dedo. Ya, entonces aquí, desde el 0, esas dos columnas, la C y la D, pero partiendo desde la celda 2, tienes que copiarlas en el otro archivo que les pasé, que es el de análisis. Entonces tienes que seleccionar desde el C2 hasta el D, no sé cuál es el de abajo. No con la puntita.
¿No? Eso, desde ahí hacia abajo. Es un poco lento, tal vez si lo haces con el Control Shift y presionas la flecha abajo es más rápido. Vale. Control Shift y flecha hacia abajo. Ahí creo que los copió todos. Control C Sí. y ahora vas al otro Excel. Lo copio acá. En el de análisis, en el A2, si no me equivoco. Lo que pasa es que ahí sí. Sí, en A2 tienes que pegar, pero tienes que habilitar edición arriba. Vale, bueno. ¿Aló? ¿Aló? Ahí sí. Ahí tienes que repetir. Lo que pasa es que se salió el Sí, se compartir me pantalla. No, no. Ya. Entonces borro esto y lo pego. Ah, sí. No control V nomás. Si copiaste en el otro Excel, puedes presionar control V. Eso. Sí, aceptar. Ya. Y lo mismo, aquí vas a tener que hacer varios ajustes. Si haz clic en la curva azul en el gráfico, entonces ahí tienes que estirar esas dos puntitas de las celdas de la columna A y B, las tienes que estirar hasta abajo. ¿Esto? Sí, pero tiene que ser de uno por uno. Espera, te pido un favor. Mira, presiona control, Ya. o sea, haz clic en cualquier lado de la columna D, en la columna buena, Ah, ya. Ya. y presiona control y presiona hacia abajo, la flechita abajo. Entonces tienes que ir hasta 1485. Vuelve arriba. Entonces aquí donde dice, haz clic en la línea azul y ahí te va a decir A2 hasta el A6. Sí, acá. Ya. Entonces ahí tienes que ponerle 1485. Y lo mismo con el B6. Ya. Entonces ahí te cargó todos los datos que seleccionamos ahora. Mm. Y ahora tienes que ir al T-ajuste Ya. y cambiar ese por 0,01. Ese está bien, el 0. El de abajo tienes que ponerle 0,01. No, 0,01. Mm. 0,02 en ese. No, 0,02. Ya, ahora selecciona esos tres, ¿no? Arrastrando, desde el 0. Y ahora a veces que al suelta, y veces que te permite tomar la punta derecha, Sí. baja unos cuantos, a ver. Por ahí. Suelta, a ver. No, te lo tomo mal. Ya, suprimir. Hay que borrar todos esos datos. Hacia arriba. No, control Z. Entonces coloca suprimir en el teclado. Literalmente suprimir. Ya, baja. Parece que no sé. Y de ahí te quedaron un par de datos extra. Suprime esos también. Ahora vuelve arriba
Y tenemos que hacerlo de nuevo. 0, en D2, 0, Enter 0,01. Y repetir lo mismo que habíamos hecho antes. 0,2. Eso. Y ahora ver si es que te permite. No seleccionaste. Tienes que ser ahí. Doble clic. Ahora vale. Ya, entonces tienes que ir abajo y tienes que estirar hasta que llegues como a los no sé cuántos segundos tenemos de datos, como 10 segundos. Sigue bajando. Sigue bajando un poco más. Ya, hasta ahí. Y vuelve arriba. Y ahora, si bajas, baja un poquito más. En el E29, Ya. haz doble clic en la puntita derecha inferior. Ya. Ahora lo mismo. ¿Hasta qué dato llegamos más o menos? Hasta el 1002. Entonces sube arriba de nuevo. Y en la curva naranja hay que hacer lo mismo. Donde dice E29 tiene que decir 1002 arriba. Claro. 2. Sí, y lo mismo con el D29. Ya, ahí está. Entonces ahora, con los datos que están en la cajita azul de un poquito más abajo, ¿Cajita azul? baja un poco. Ahí. Ah, Con eso puedes controlar los datos, la curva naranja. ¿y tengo que hacerlo coincidir o no? Claro. Ahí. Entonces, por ejemplo, tendrías que poner un offset en 0. Y ahí ya se empiezan a juntar. El gamma está muy alto, así que tienes que bajarlo 0,01 tal vez. Ahí tal vez quedó muy, muy chico. Pero ahí tienes que ir ahora tratando de ajustar los datos. Ah, ya. Eso. Ya. Oye, bueno. Y hay que hacerlo para los 5 largos. Sí. Ya. Suerte. Ese profe. Bueno, No sé cuánto rato estuve hinchando con el hilo para que no se metiera tanto. Entonces fue como que ahí vi al lado mío una carcasa que está rota, entonces ahí lo puse. bueno. Pero funcionó bien, o sea, se nota que oscila súper suave. Ya. Gracias, profe. Me quedo en silencio por acá y voy a pausar la grabación de nuevo. ¿Profe? ¿Necesario? Bueno, ya empecé a grabar. Matías, ¿tienes alguna duda? Tú me habías levantado la mano. A ver, Sí, profe, después, cuando termine con él, le pregunto. Bueno, no, nada más que nada mostrarle los gráficos porque vi que los de mi compañero sí eran súper suaves ¿ya? y los míos están como, chuta, justo está abajo. Hay como, la amplitud no es como muy Es que, similar. por ejemplo, de ahí yo tomaría como desde el segundo 15 hasta el segundo 30. Si te fijas, ahí tiene una bajada más o menos suave de amplitud. Ok. Por ejemplo, este igual varía harto. Yo no puedo cambiar la que me sale la cosita de compartir arriba. Claro. ¿Y otra? Esa está un poco más complicado. ¿Esa? Sí, están un poco más complicadas porque tiene más. El teléfono seguramente estuvo oscilando un poco de lado. Por eso cambió tanto la aceleración. ¿Tendría que repetirla o no? Si puedes repetirlo, tal vez va a ser más fácil que repitas a que intentes ajustar esos datos. Pues las demás están más o menos bien, ¿o no? Sí, eso está más o menos bien. Ese está súper bueno. Ese no tanto. Ya entonces tendría que repetir el 1 y el 5, ¿no? Creo que sí.
Se ve que son más difíciles de ajustar. Ese, por ejemplo, desde el 15 al 25 se ven bastante bien. Ya. Entonces eso, profe, después tengo que acá ir al segundo, 15. en este caso 15, y ahí aplicar la fórmula que usted decía, ¿cierto? Acá. Claro. Y después Sí, pero, copio la fila B, o sea, columna B, acá, ¿cierto? sí. Y esos son los que después pegas en el archivo de ajuste. Ya, pero igual desde el 15 hasta el 25. Eso es lo Sí, que copio en la de análisis acá. sí. Solo que ahí como le restas el tiempo inicial, partes desde cero. Claro, queda así. Y después solamente quería jugar con esto. Claro. Ya, muchas gracias, profe. Bueno, retomamos la grabación para ver cuál es el gráfico que tienen que hacer final. Dame un segundo. Acá, compartir LibreNex. Entonces, para este archivo, ¿se detuvo? Sí. Ahora sí se ve. Para ese Sí. archivo van a tener los largos que ustedes midieron, ¿cierto? Y van a tener las frecuencias obtenidas a partir de los ajustes numéricos, ¿cierto? Entonces esos van a ser los datos que van a obtener. Voy a suponer 0,6, 0,6, 0,5, 0,4, 0,3, 0,2. Eso tiene que estar en metros. Omega, en realidad, vamos a suponer que me dio 1, 1,5, vamos a poner un poquito más, 3, 3,5, 3,9, 4,2, 4,6, por así decirlo, ¿ya? Entonces, después lo que tienen que hacer es esto igual a 1. Vamos a colocar acá, esto es L-1, entonces va a ser 1 dividido en L. ¿Sí? Entonces tengo 1 dividido en L. Y acá vamos a calcular, entonces vamos a poner omega 2, porque esto es omega al cuadrado. Entonces va a quedar ahí omega cuadrado. Después, vamos a cambiar acá para tener claridad al respecto. Entonces voy a tomar esto, insertar gráfico de dispersión, y me va a quedar eso. ¿Sí? Entonces, esto lo voy a llamar omega cuadrado versus 1 sobre L. Acá vamos a agregar una línea de tendencia. Acá agregar línea de tendencia. Lineal. Vamos a presentar la ecuación en el gráfico y vamos a incluir el factor, el término R. Con eso vamos a aumentar un poquito la letra acá para que se vea mejor. Y acá le vamos a agregar el formato al eje. Etiquetas. En diseño, agregar elementos del gráfico, eje del título del eje, horizontal, acá le vamos a llamar 1 sobre L, medido en metros a menos 1. No sé qué pasó. Ahí sí. Le vamos a agregar, añadir título del eje vertical, entonces acá le vamos a llamar omega cuadrado. Y eso es básicamente el gráfico. Tienen la frecuencia, o sea, tienen el título, eje, datos sin interpolar, y por último la línea de ajuste. Y ahí está la ecuación que me describe esta línea de ajuste. Entonces de ahí les voy a pedir que tengan claro a qué corresponde este valor de la pendiente. Obviamente aquí yo me inventé los datos, por eso sale cualquier cosa, pero a ustedes les debería salir una línea bastante más recta. ¿Cómo sé que el dato está decente? El R cuadrado, si es 1, significa que la recta está perfecta.
Si está cercano a 9 o 0,99, 0,95, todavía es una buena recta. Si es menos de eso, significa que los datos no están tan buenos. Y esto es lo que después tienen que pegar como resultado de su gráfico. ¿Estamos claros? Sí, profe. Súper. Ya. Voy a dejar de compartir. Y Yo tengo una duda porque la gráfica me quedó como, no sé, distinta, me quedó como mucho más chico, como, ¿Me puedes mostrar? ¿Puedes compartir pantalla? Ya. ¿Qué es lo que me dice? Ah, la curva naranja te queda muy chica. Creo que está o silenciado. sea, la azul, no sé si está bien. ¿Qué le dice? La curva azul se ve bien. Lo que pasa ¿Sí? es que te falta que la naranja está muy grande, por eso se ve como más chica la curva azul. Mm, Pero lo vale. que yo propongo es que primero tienes que cambiar el T ajuste para que te coincida más o menos con los números. Entonces, tienes que bajarle un poquito, 0,00. A ver. ¿Cómo hago Yo eso? creo que puedes ponerle 0,01 a la segunda. No, ese es 0. Después ese 0,001. 0,1. Enter. 0,002. Y a ver si es que te toma los datos con eso. Tienes que llegar No casi a sé si 20 esto, segundos. así o Dale, no. sí, dale hacia abajo. A ver. Sí, va bien. Dale para abajo y tienes que llegar casi. Ah, y ahí está. Tienes que llegar Ahí. casi hasta 20. Sigue para abajo, ¿no? Ahí te va marcando en el número que vas, te va en el 03, 04, tienes que llegar hasta 20. Tienes que darle así al oeste hasta abajo. Ok. Sigue bajándolo. No, tienes Ahí. que seguir. Porque vas en 2 ¿Hasta segundos dónde? recién. Ah, Vas en 2 segundos recién. Sigue bajando. Ahí te dice que vas en 1988. Tienes que llegar hasta 20. ok. Sigue bajando. Ahí vas en 2000. Tienes que llegar a 20.000 o al menos a 10.000. Ah, ya. Vas en 3.000, 4.000. No sé, por eso, súper chico. Tu teléfono tenía una escala de medición muy alta. Mi teléfono. Sí. Y no entiendo por qué estoy haciendo esto si ya no tengo más datos. No, porque necesitas cubrir al menos que el tiempo sea igual al que tienes medido. Ya. Entonces va recién en 11 segundos de medición. Llega hasta el 15 si quieres. 13. Ok. Ah, profe, más o menos eso. ¿Cuántos segundos aproximados tienen que ser? Porque Ya, para ahí. eh, Vuelve arriba. Suelta y vuelve arriba. Ahora está el 15. No, pero déjalo ahí nomás, sí, da lo mismo. Ya. ¿Ya? Vuelve arriba. ¿Cuántos segundos va a depender de las curvas que tengan ustedes? Y donde termina en el E29, Y esto tengo que bajarlo. no, haz clic en E29. 29. Y haz doble clic en la puntita derecha inferior. Ya, ahora aprieta control, haz clic en algún punto, control flecha abajo. Ahí llegas a 15.078, si no me equivoco, creo que fue. ¿Está bien esto? O sea, Sí, ya, vuelve arriba. no sé qué pasó. ¿Está bien? Sale, no. Vuelve más arriba, más arriba, más arriba. Ahí.
Entonces ahora haz clic en la curva naranja. Y ahí donde dice arriba, donde dice ajuste de signo peso, no más arriba. En la barra de arriba, ahí, eso, donde dice el 29, reemplázalo por 15.078. 078. Y lo mismo tienes que hacer con el D29, ese. Con ese. La grabación no va a ser tanto, así que no te preocupes. Ya, entonces ahí tienes la curva y ahí tienes ahora ya para poder ajustar los datos. Vale. Muchas gracias, profe. Vale. ¿Y la otra, la azul, la dejo tal cual o tengo que cortarla hasta 15 igual? No, no hay problema, la puedes dejar hasta ahí, ¿no? Así como están, sí. Ya. Ahora lo que tienes que hacer es ajustar los parámetros para que te den los datos más o menos similares a la curva azul. Ujú. Vale, Por profe. ejemplo, tu offset Gracias. deberías ponerlo en 0,2. 0,2. No, le pusiste 0,2. No, le puse coma. Ah, Ahora sí, ahora lo tomo bien. La amplitud está muy grande, debería ser 0,1 tal vez. Ahí se parece un poco y ahí va más. agarrando ya. Y el gamma tienes que bajarlo a 0,01 tal vez. Y ya se van empezando a aparecer más. Ya, eso. Vale, profe. Gracias. ¿Vale? Voy a detener la grabación ahora.